Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio de Urbana TV que vuelve recargado. Yo soy Angélica María Gómez, periodista especializada en economía, y para reiniciar a Urbana TV tenemos un invitado de lujo, él es el doctor Carlos Arango. Les cuento que nuestro invitado fue nombrado miembro honorario de la Junta Directiva de Camacol el pasado 3 de abril, luego de 40 años en la industria constructora y apenas un mes después de haberse retirado de Constructora Bolívar. Bienvenido, doctor Arango. Mil gracias, Angélica. Qué bueno estar en este relanzamiento de Urbana TV. Entonces, empecemos. Usted hizo carrera en el Grupo Bolívar. ¿Cómo vivió esas transformaciones empresariales? Inicialmente la compañía invertía, o el grupo invertía en construcción, asociándose con otros constructores en distintas ciudades. Y tuvimos sociedades de esas en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá. Y nosotros lo que hacíamos era supervisar que la inversión fuera bien, pero la actividad la hacían los otros, los socios. Después empezamos a migrar a tener nosotros la actividad, a hacerla nosotros, y nos volvimos, ahí sí, no una empresa inversionista solamente en compañías, sino ejecutora de los trabajos. Entonces hubo un cambio total, o sea, nos tocó arrancar de cero, a hacer la gerencia, a hacer las ventas, a hacer la construcción, el diseño, hasta llegar a una compañía totalmente integrada. Entonces era un cambio grandísimo. Como mencionábamos, usted tiene una trayectoria larga en el sector y dentro de eso ha tenido que ver crisis, como muchos. ¿Cuáles son esas lecciones que le dejó el UPAC, que fue una de las grandes crisis que tuvo nuestro país? Tienes toda la razón. Ha habido muchas crisis, unas muy profundas para el sector, y que pusieron en peligro pues, muchas de las empresas del gremio y el país, porque íbamos de la mano en algunas de las crisis con las crisis que había en el país. Tal vez la crisis más profunda que tuvimos fue en el año 2000, a final de los 90. Ahí los bancos recibieron en dación en pago miles de viviendas. Nosotros, por ejemplo, en la constructora a la que estaba vinculado, nos devolvieron las viviendas que habíamos vendido, pero antes de firmar escritura, las que estaban en promesa, y nos decían, no me importa que me cobre las arras, cóbremelas, pero ya no puedo comprar. Las compañías, pues algunas desaparecieron, otras quedaron maltrechas, y esa crisis duró tal vez 2 años, un par de años. A partir de ahí, la vivienda de interés social cogió mucha más fuerza. En el 2001, tal vez, 2002, y nos recuperamos de esa crisis, pero esa yo diría que es la más profunda o de las más profundas. Y después nos dedicamos a administrar los inmuebles de los bancos que recibían en dación en pago. Después los vendimos, esos inmuebles, y volvimos a empezar la actividad nuestra. Pero tuvimos un receso desmontando, o sea, ahí tuvimos desgraciadamente que salir de la gente. Yo diría que a partir de ahí, las ventas, como se hace en muchos países, nosotros empezamos a vender cuando ya teníamos la obra empezada, el apartamento modelo, y se iba vendiendo, y a veces muchas de ellas teníamos el edificio terminado o el conjunto terminado y faltaba por vender. Ahí decidimos que no se podía hacer eso y que había que prevender. Y esa es una de las grandes enseñanzas de las crisis, que repito, no en todos los países se utiliza, y es prevendamos. Eso se desvirtuó un poco hace 3 años, 2 o 3 años, porque el gobierno decidió que los subsidios se aprobaban 2
o 3 meses antes de la entrega. Entonces ya no había seguridad de que el negocio estaba hecho, porque no sabíamos si el subsidio sí iba a existir o no. Entonces había que construir con un riesgo mucho mayor. Pero hasta antes de eso, la preventa, y tiene que seguir siendo así, la preventa es una de las grandes enseñanzas de esa crisis. ¿Cómo se lidera un equipo en una crisis así? Tal vez voy a empezar no solamente como lo lideraba yo, sino que mi jefe en ese momento era el presidente del Grupo Bolívar, José Alejandro Cortés, y él iba y nos decía, ok, a ser positivos. Y cuando hacíamos una proyección nos decía, ¿y es que piensan acabar la compañía? Y entonces el que nos empujaba a que pensáramos distinto fue él, pero hay que transmitir el optimismo con fundamento, pero hay que transmitirlo, el entusiasmo para poder luchar por salir, pero no solamente en la compañía en la que yo estaba, sino muchas lograron salir adelante e incluso fortaleciéndose después de eso. Hubo experiencias importantes. ¿Cómo se ha tenido que reinventar la industria? ¿Cómo se ha ajustado? Teniendo en cuenta pues, que los datos de crecimiento económico nos muestran un sector todavía deprimido al fin y al cabo. El cambio, o sea, cuando uno mira lo que entregábamos hace 20 años, 25 años, contra lo que entregamos hoy, hemos mejorado muchísimo. Parte de eso es por manejar el volumen. Antes hacíamos edificios de 10, 20 apartamentos, 30, que no permitían unas zonas comunes buenas. Eso ha variado totalmente. Hoy se piensa mucho más en las zonas comunes, cuál es el valor agregado que va a tener la gente fuera de la vivienda. Hoy muchos conjuntos, incluso de vivienda de interés social, que yo creo que es la que más ha evolucionado, tienen zonas de coworking, las zonas de deportes. Alguna vez iba visitando un proyecto con el presidente Duque. Esto realmente no es un montaje para mostrarme, sino que esto es lo que se entrega. Sí, claro, había un salón con billar, ping-pong, piscina, gimnasio, y eso era en vivienda incluso de 90 salarios mínimos. Entonces, yo creo que el cambio más grande, sobre todo en vivienda de interés social, han sido las zonas comunes, la calidad de vida de la gente. Vámonos a eso de la calidad de vida de la gente y cómo cambia. A lo largo de estos años, ¿usted cómo ha visto esa transformación social de Colombia a raíz de tener una vivienda propia? Yo creo que ha sido total. La gente quiere ser propietaria, la gente se siente orgullosa de tener su vivienda, de personalizarla. Yo creo que la dignidad de la vivienda que se está entregando es muy alta. El acompañamiento que cada vez hacen más compañías en la parte social a los conjuntos que se entregan sirve para el crecimiento de la gente. Hemos, y en una experiencia pues, personal, montado de todo, marketplace, montamos en la compañía para que la gente tenga dónde vender productos que hace. Hemos hecho los mercados campesinos en compañía con la gobernación de Cundinamarca. Pero el cambio más grande yo creo que es la calidad de vida, la dignidad de la vivienda que se entrega. Y la competencia hace que eso se mejore. Hoy no es como había grandes construcciones hechas por el Estado, y eso era lo que hace muchos años se entregaba, no había muchas opciones para la gente. Hoy pueden escoger. Decía mi abuelo que tener casa no genera riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Estamos de acuerdo. Nosotros
antes de cambiar tal vez el tema, en el tiempo que estuve en la constructora, entregamos más de 260.000 viviendas. Fuera de eso, había unas 20 o 25.000 vendidas en construcción, puede llegar a 285, 290, y en venta ya en productos, en proyectos que están en el mercado, como otras 20.000, entonces para 310.000. Eso es un volumen importantísimo de vivienda en un país donde hay cerca de tal vez 15 millones de hogares, incluyendo la parte rural. Y es de lejos la compañía que más vivienda ha hecho en Colombia. ¿Cómo cree que ese cambio en la política pública que tenemos ahora con los subsidios ha afectado ese sistema de incentivos? Sí, cuando empezaron los subsidios de manera importante y la política de vivienda cambió, se dispararon, o sea, incluso la gente entendió que podía comprar. Con el cambio de los subsidios, de las políticas de vivienda, existieron las viviendas gratis. En un momento, 100.000 viviendas gratis. Nosotros participamos en más de 10.000 de esas 100.000 en varias ciudades del país. Eso realmente le llegó a mucha gente que no podía comprar. Y hoy, el crecimiento de los hogares que hay en Colombia, hay una parte que no puede comprar y que necesita ayudas del Estado para poder comprar. Entonces, existió eso. Después se hizo otro programa, VIPAS, que era vivienda para ahorradores. En ese nosotros tuvimos una participación, no me acuerdo, del 20-25% de lo que se hizo en el país. Y ahí se generó como más la confianza de la gente para comprar vivienda, con los subsidios, con ese impulso. Llegamos tal vez al final del año 10, 18, 20, hubo unos volúmenes de ventas que no son ficticios, son de verdad, pero porque la gente tenía estímulos para comprar con los subsidios. En este gobierno dijeron que se iban a hacer, la ministra dijo que iba a haber 50.000 al año, que no podían llegar al volumen que se había hecho en el año anterior, en el gobierno anterior, porque no había recursos para eso, pero que 50.000 sí. Tal vez los 2 primeros años o el primer año se cumplió, en el segundo más o menos, pero los acabaron. En los subsidios, este año parece que va a haber 10.000, o alrededor de 10.000, en vez de 50.000, y eso sí ha hecho, o sea, uno, que los constructores traten de ser más creativos con algunas figuras, con el producto que están ofreciendo, pero mucha gente tuvo que quitarse. Y el nivel de desistimientos que hay hoy entre los compradores de vivienda de interés social es muy alto. Como líder de la industria, con toda la experiencia que tiene, ¿cuál es el consejo que le da a sus compañeros constructores para enfrentar esa situación? Primero, la prudencia es la primera, para poder salvar las compañías. Hay que ser prudentes. En los negocios no podemos pecar de exceso de optimismo nunca, porque una persona que fue presidente de una de las corporaciones de ahorro y vivienda decía que no conocía el primer constructor que llegaron de él y le dijera que dijera que no había podido vender, no, sino que todos le decían: ya tengo el proyecto vendido, financiame lo que ya está vendido. Y dice, y al año están todos pidiéndome la prórroga porque no he podido vender. Entonces no podemos ser excesivamente optimistas. Yo creo que en el país ya hay una conciencia de que tener vivienda es importante. Hay distintas maneras de tenerla, en arriendo, en compra, pero en los niveles de vivienda de interés social, la compra sigue siendo importante. La gente siente que ser propietario le hace cambiar la mente, cambia su familia, les da seguridad. Entonces, creo que la prudencia es un consejo importante y buenos proyectos y
pues tratar con el gremio de solucionar la falta de subsidios y de buscar, no solamente a través de subsidios, sino de algunas otras soluciones, cómo ponemos la vivienda al alcance de más colombianos para que tengan esa solución que han querido tener. Ya hablamos de los momentos de crisis, ahora cuéntenos esos momentos de vacas gordas que vivió tanto en la industria como personales y cuáles son las lecciones que le dejaron. Yo creo que uno debe, en las épocas de vacas gordas, invertir en formación de la gente, en mejorar procesos en la compañía y en buscar ser eficiente, porque el hecho de que uno esté bien no quiere decir que va a estar bien todo el tiempo, pero muchas de esas medidas que tome uno en esa época le van a servir hacia el futuro. Doctor Arango, como líder de un equipo, ¿cómo maneja el bienestar social de sus empleados? ¿Cómo mejora sus vidas? Teníamos muchos programas de mejoramiento de la calidad de vida de la gente y mucho los de las obras. Por ejemplo, queríamos que todos tuvieran vivienda, los trabajadores de los contratistas. Problema, la mayor parte están reportados en las centrales de riesgo. Entonces empezamos con educación financiera y lo hemos trabajado con Camacol también para que más compañías, porque no nos interesa que los que trabajan para nosotros, sino que todos los trabajadores del sector. Entonces lo que teníamos montado lo hemos puesto a disposición de los afiliados de Camacol para que haya formación financiera, para que sepan vivir con los recursos que tienen y poder ahorrar para poder conseguir vivienda. Desgraciadamente ese programa se afectó con la pérdida de los subsidios porque son de las personas que necesitan obligatoriamente tener subsidio. Pero ya habíamos logrado más de 1.000 trabajadores con vivienda propia con el programa que teníamos. No nos interesa que nos compren a nosotros, nos interesa que tengan vivienda. Como mujer tengo que preguntarle por las trabajadoras del grupo. ¿Tienen programas de apoyo a los sistemas de cuidado? Sí, mira, primero, a ver, tenemos mujeres, son cerca de la mitad de lo que son los empleados fijos, en el caso de constructora. Y en obra ha empezado a coger fuerza. Doctor Arango, ¿cómo ve el desarrollo en proyectos sostenibles dentro del sector constructor? Creo que es el sector que más está trabajando en sostenibilidad en el país. Hemos hecho un cambio mental. Yo creo que todos los constructores, desde Camacol, que promovemos la certificación EDGE en el mercado, el cambio ha sido todo. En el caso de la compañía de Constructora Bolívar, dimos la orden dimos la orden de todas las viviendas tienen que estar certificadas, el 100%. Y tenemos certificaciones de urbanismos y de las viviendas. Y eso le va a servir a toda la gente y al país, sobre todo, en ahorro de recursos naturales. Hablábamos hace un momento de sus años de universidad, en la Universidad de Antioquia. Su título dice economista, pero sus clases fueron más de administrador. ¿Por qué decidió estudiar esa carrera? En el colegio nos hacían, y fuera del colegio algún otro, test de orientación profesional, a ver qué carreras, y en todas coincidían algunas de esas, como administración, y no me arrepiento. O sea, yo tengo el título de economista. En ese momento la carrera, la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia tenía 3 áreas: contaduría, administración y economía. Y había unas discusiones políticas de si la administración era una ciencia o una técnica y si debía estar en la universidad o no, y daban unos debates grandísimos sobre eso. Pero
el título que daban antes, que era economista con énfasis en administración, hasta 1 año o 2 antes de que yo saliera, lo quitó el gobierno. Dijo que o era administrador o era economista, pero como no estaba aprobada la carrera de administración, entonces era economista. Entonces, por eso soy economista, pero realmente estudié fue administración. A usted en el sector lo reconocen como un hombre de buen humor. ¿En algún momento ese humor lo ha salvado de una situación tensa? Yo no soy muy serio ni muy trascendental en muchas cosas, de ponerle, o sea, hay problemas, pues busquemos soluciones, pero no por eso tenemos que deprimirnos, todo eso. Las épocas duras, incluso eso afecta a las familias y uno tiene que tratar con el buen humor de salir de eso y de estar, por lo menos aparentar estar tranquilo. Usted, mencionábamos hace un momento, ha recibido varios reconocimientos, uno de esos hace poco. ¿Qué opina de ese tipo de protocolos, digámoslo así? Son unos reconocimientos que, aunque se hacen a una persona, realmente se están haciendo a un equipo. Normalmente una persona puede tomar medidas buenas, puede que haga que el resultado de la compañía sea bueno, pero si no hay un equipo bueno detrás, no hizo nada. Entonces los reconocimientos yo creo que son más a un equipo. Los equipos son los que hacen realmente exitosa una compañía. Uno puede dirigir, puede orientar, pero tiene que tener un buen equipo. Bueno, ¿y cómo ve el futuro de esta industria? ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que el futuro tiene que ser muy bueno. Colombia tiene todavía muchos años en el que va a haber crecimiento del número de hogares. Que el hecho de que la natalidad haya disminuido y esté incluso por debajo del 1%, cuando hace muchos años crecía al 3%, y después fue bajando al 2%, y hoy el 1% y por debajo del 1%, y con la pandemia creo que se ha disminuido más todavía. Pero eso quiere decir que solo el tamaño de los hogares va a hacer que se siga necesitando mucha vivienda, mucha. Entonces, primero, el sector no es solamente vivienda, pero yo creo que la vivienda es lo que más realiza a la gente. Hombre, hay oficinas y hay que adaptar las oficinas a los nuevos modelos de trabajo, bodegas, las bodegas de logística. O sea, en el sector hay más actividades fuera de la vivienda, pero en el caso de la vivienda, creo que hay un futuro importante que tiene que tener un apoyo. Se está haciendo un trabajo para tratar de tener claro qué debería ser el futuro cercano, el próximo gobierno, y de ahí en adelante. Yo personalmente pienso que se requieren unos subsidios. Hay gente que no puede comprar. Una persona con un salario mínimo es muy difícil que pueda comprar una vivienda que para entrega dentro de 2 años valga 150 millones de pesos. Usted con 1,5 millones de hoy, comprar una vivienda de 150 es muy difícil. Es más, las cuentas no le dan. Esa persona necesita ayuda del Estado. Entonces yo creo que hay que mirar, pero también utilizar bien los recursos del Estado para que sean para las personas más necesitadas, que las hay, pero creo que tenemos que trabajar en modelos para que eso funcione y en solucionar el problema de vivienda de muchos colombianos para que no vaya a haber vivienda informal. La vivienda informal es lo que más le cuesta al país, volverla formal, llevarle servicios públicos, y esa gente va a tener mucho déficit de áreas comunes, de parques, de buenas vías. Entonces, la construcción formal, los constructores formales, tenemos que trabajar para que sea una buena calidad y buscar salidas para que no haya más déficit todos los años. Pues doctor Arango, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Urbana TV. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia y les esperamos en un próximo episodio. Mil gracias.